Shalom, que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Beisaye Ministry, Ministerios Casa Olivo, un ministerio familiar del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Soy Javier Bacallao. Compartiremos con ustedes la bendición de una porción de las Santas Escrituras que disfrutaremos este próximo Shabbat, este próximo santo día de reposo en el Padre Eterno. Porción en hebreo se conoce como parachá, las cuales suman un total de 54 porciones en un ciclo de un año, lo cual permite disfrutar en un año de toda la Torá, de las instrucciones del Creador. Estamos disfrutando del primer libro de las Santas Escrituras, del primer libro del Pentateuco, el primer libro de los 5 libros de Moisés, libro conocido por su nombre en griego como el libro de Génesis, lo cual significa creación. En hebreo, Bereshit, que significa al principio. Estaremos estudiando la sexta porción, la sexta parachá, como se dice en hebreo, de este precioso libro, el cual tiene por nombre en hebreo Toledot, Toldot, lo cual significa generaciones. Esta porción de estudio va del capítulo 25, versículo 19, al capítulo 28, versículo 9 de Génesis. Pero antes de iniciar en el disfrute de este espacio de tiempo con el cual el Padre Eterno nos bendice para iluminar nuestros caminos y resguardarnos de todo mal y peligro, debemos entender que el Creador tiene un solo pueblo. En ninguna parte de las Santas Escrituras se menciona religión alguna, se habla de Israel. Nosotros somos parte de ese pueblo. Las Santas Escrituras nos dicen en Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 40, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta. Así me respetarán siempre y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré a que me respete y que no vuelva a alejarse de mí. En Jeremías capítulo 50, versículo 5, complementa con las siguientes palabras. Vendrán y se aferrarán al Señor en un pacto eterno que ya no olvidarán. En Deuteronomio capítulo 29, en los versículos del 13 al 15, nos confirma que a fin de establecernos como su pueblo y Él como nuestro único creador, no solo haría ese pacto y juramento con los que se encontraban en ese momento tan sublime en presencia del Padre Eterno, nuestro creador, sino con todos los que no estaban en ese momento con los presentes. Pacto perpetuo, eterno, completamente claro en las Santas Escrituras, cual precioso y muy preciado contrato matrimonial. Como en hebreo se dice, que tú vas, donde están completamente claras las condiciones de cómo debemos amar a nuestro Creador en completa obediencia, cómo seremos colmados en bendiciones por ello y cómo debemos amar en el trato a nuestro semejante. Y como en toda relación de amor y pacto matrimonial, hay un anillo de compromiso, el cual quedó establecido como el cuarto de los mandamientos, de los Asere Hadevarim, como se dice en hebreo, las 10 palabras. El Shabbat, el santo día de reposo. Las Santas Escrituras nos dicen en Isaías 56 que todos los extranjeros y sus generaciones, sus hijos, que no han nacido descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, todos aquellos que amen el nombre del Señor, que le sigan y le sirvan, que sean sus siervos, que guarden el Shabbat, el santo día de reposo, escojan lo que el Creador quiere y abracen sus instrucciones, su pacto, el Padre Eterno nos llevará a su monte santo, nos dará un lugar en su casa, dentro de sus muros de protección y nos bendecirá con nombres mejores que el de hijos e hijas, nombres perpetuos que nunca perecerán y nos recreará en cada una de nuestras oraciones. Somos Israel, el pueblo del Creador, junto a las 12 familias descendientes directas de Abraham, Isaac y Jacob, a quien el Padre Eterno le cambió el nombre por Israel, que significa quien lucha con el Creador. Nombre dado también a la Tierra Santa ubicada en el Medio Oriente. Entendemos ahora, para un disfrute total y pleno, que somos parte del pueblo amado del Creador. Al reconocerle como el único soberano de nuestras vidas, al obedecer sus instrucciones y aguardar el día de reposo establecido por Él,
como el cuarto de los mandamientos, el Shabbat, que este preciado libro llamado Biblia en griego y Torá en hebreo, lo cual significa instrucciones, no lo hizo el Creador para una porción de su pueblo, para los descendientes de la tribu de Judá, los hermanos mayores de la fe, los judíos, a quien agradeceremos por siempre haber guardado con gran amor las santas escrituras que hoy podemos disfrutar en el lenguaje que el Creador las dio a su siervo amado Moisés. Instrucciones que guardó con gran celo nuestro Mesías Salvador, quien nació de un vientre judío como estaba profetizado y recibió su nombre en hebreo Yeshua, salvación, quien dejó plasmada en sus palabras registradas por sus apóstoles, igualmente todos judíos, que no vino a abolir las leyes, sino a cumplir, como lo podemos leer en los escritos de sus apóstoles en Mateo capítulo 5, versículo 17. El Mesías nos dejó muy claro en los escritos de sus apóstoles que cualquiera que anule uno solo de los mandamientos del Creador, aún el más pequeño de ellos, y así lo enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y quien los guarde y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos, como lo registró su apóstol Mateo en el capítulo 5, versículo 19. En los escritos de sus apóstoles, el Mesías fue enfático y contundente en la única forma de amarle, cuando dijo: el que lo ama, su palabra guardará, y en la obediencia sentirán el amor del Padre eterno, con la plenitud de su presencia en sus vidas. Que el que no guarda sus instrucciones, sus palabras, no le ama, y todas sus palabras son del Creador, como lo podemos leer en los escritos del apóstol Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 27. Ahora que hemos entendido que este libro con sus instrucciones no ha sido abolido, cancelado o es exclusivo para los descendientes de la familia de Judá, los judíos, podemos disfrutar con completo entendimiento de cada bendición en cada una de sus palabras, relatos e instrucciones. Estamos disfrutando del primer libro de las Santas Escrituras, el libro de Génesis, como se conoce en griego, lo cual significa la creación. Su nombre original en hebreo, Bereshit, lo cual significa al principio. Estamos en la porción de estudio número 6 de las 54 que suman el total de porciones en las cuales se estudia los 5 libros de las Santas Escrituras, los 5 libros de Moisés. El Pentateuco, la porción, la Parachá, como se dice en hebreo, a estudiar tiene el nombre de Toldot, es un nombre en hebreo, o Toledot. Generaciones significa esto. Esta porción comienza en el capítulo 25, versículo 19, y inicia así. Estas son las Toldot, las Toledot, las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Vamos a viajar en el tiempo y podamos vivir las hermosas referencias que nos obsequia el Creador en sus santas escrituras. Esta porción de estudio nos habla que Isaac a sus 40 años toma por esposa a Rebeca, que por 20 años intentaron tener un hijo, dando a Rebeca por estéril. En oración ruegan al Creador y como referencia a eso tenemos el capítulo 25 del versículo 21. Y el Padre Eterno los bendice no con un hijo, sino con mellizo, con 2 hijos. Tenía Isaac 60 años de edad cuando su esposa Rebeca dio a luz a los mellizos. Qué importantes son estas referencias tan hermosas que nos dan las Santas Escrituras, porque podemos ya empezar a observar 2 aspectos hermosísimos de la referencia que el Señor nos obsequia en esta porción de estudio. La primera, la fe absoluta, sin espacios a dudas, que tiene un siervo de Dios hacia el Señor. Y después vemos algo tan importante como lo primero, cómo esta fe es transmitida a nuestras generaciones, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Isaac sabía de esto, sabía que era fruto del amor de sus padres, de la fe en el Creador, y que su madre, cuando tenía 90 años y su padre 100, lo trajeron a él al mundo, con la gracia y benevolencia del Señor. De tal manera que ya Isaac, sabiendo esto, guardó con paciencia, sin duda alguna, 20 años, 60 años de edad tenía cuando nació su hijo.
dos referencias importantes: la fe y obediencia que debemos sostener hacia el Señor y cómo podemos transmitir esto en bendición a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Vemos acá en este espacio también que Rebeca siente en su vientre fuertes movimientos que le angustian, como refiere el capítulo 25, versículo 22. Y clama al Creador, quien le indica que dos naciones se estaban formando en su vientre, que éstas se distanciarían, que de un gobierno al otro el poder pasaría, pero que al final el mayor serviría al menor, dando el Padre Eterno una gran revelación de lo que sucedería y se haría evidencia hasta el presente tiempo. Rebeca da luz a unos mellizos, nacidos de un mismo vientre, de dos óvulos distintos. El primero en salir, un niño rubicundo, como lo define y lo referencia la Santa Escritura, con mucha vellosidad. ¿Qué significa rubicundo? Con mucho pelo rubio y rojizo. Por eso le colocaron el nombre de Esaú, que significa velludo, que tiene mucho pelo. Y el segundo en salir sujetaba el talón de su hermano, y por ello le colocaron Jacob, que significa eso, el que sujeta el talón, vislumbrando lo que ya el Creador había pronosticado. ¿Qué sucedería? El que sería considerado el menor al nacer sería el soporte del que sería considerado el mayor. La Santa Escritura nos relata cómo Esaú siempre se diferenció a su hermano Jacob por ser una persona mundana, apasionado con todo lo que le ofrecía el mundo, destacándose por su destreza en la caza, como lo refiere el capítulo 25, versículo 27, lo cual agradaba en manera especial a su padre Isaac. De forma muy diferente era Jacob, un ser a quien agradaba más estar en su casa, en su hogar, lo cual disfrutaba mucho su madre Rebeca, quien guardaba a este especiales afectos. Y aquí empezamos a ver cómo en este espacio de estudio se sostiene la importancia en la educación de los hijos, cómo esto va a marcar una diferencia notoria a pesar de que están en un mismo ambiente, recibiendo la misma educación, con los mismos afectos aparentemente, cómo estos dos seres pueden ser tan diferentes. Vamos en esta porción cómo se nos relata cómo para Jacob era de gran importancia la bendición especial del padre al hijo nacido primero, lo que era la primogenitura, que haría lo posible por ganarla, como de hecho lo haría aprovechando la oportunidad en la cual su hermano regresaba de cazar, como era de costumbre, y llegaba con gran apetito. Jacob, quien le resultaba grato estar en su hogar, preparaba un guiso de lentejas, el cual le resultó apetecible a su hermano Esaú, quien le pidió le sirviera. Jacob le ofreció servirle si a cambio le daba el beneficio de la primogenitura, cediendo por completo esta distinción. A lo cual Esaú no solo aceptó bajo juramento solicitado por su hermano Jacob, como lo registran las Santas Escrituras en el capítulo 25, los versículos del 32 al 34, donde se evidencia además un menosprecio de la primogenitura por parte de Esaú sobre sus deseos de satisfacción para el momento, donde su hermano Jacob le sirvió guiso de lentejas, pan y le dio de beber, también a cambio de la primogenitura, de tal manera que eso está registrado en las Santas Escrituras, capítulo 25 de los versículos 32 al 34, cómo se dieron estos hechos, cómo Jacob, quien era consciente de la relevancia y el significado que tenía más allá de todo lo mundano, que era ser el primero, sin duda alguna, sino el sentido espiritual que esto tenía y la poca importancia que le dio Esaú, quien desestimó, dijo, mira, tengo mucha hambre, ¿de qué me va a valer a mí esa primogenitura? Yo prefiero andar saciado, el ego por delante, ante esa primogenitura. Entonces ya empezamos a ver ahí cómo se van a presentar los hechos que ahora vamos a compartir. Se presenta una gran hambruna. Hay un paréntesis acá en la historia de Jacob y Esaú. Nos habla de cómo se presenta una gran hambruna y aquí vemos nuevamente cómo se resaltan los aspectos de fe. En esa gran hambruna el Creador se manifiesta a Isaac y le indica que no descienda a Egipto, una clara evidencia de lo que representa Egipto en un entorno espiritual. Y vemos aquí y hacemos énfasis, no descender. Y es que tenemos que entender
que nosotros cuando servimos al Señor, cuando nos encontramos ceñidos a la palabra, estamos en un lugar elevado porque el Eterno así nos los indica. Si tú te mantienes siendo fiel a mi palabra, siendo fiel a mis propósitos, yo te mantendré en un lugar alto. ¿Y cómo nos habla de cómo esto de descender a Egipto, entendiendo que Egipto es una clara evidencia de lo que es el paganismo, la idolatría, y nos recuerda a través de las Santas Escrituras, como le recordó en esta oportunidad a Isaac, las bendiciones sobre su padre Abraham, por ser obediente a todas sus instrucciones. Cómo estas bendiciones serían sobre él, su familia y todas sus generaciones, hasta ser extendida a todas las naciones de la tierra. Y vemos cómo nos abraza de una forma ejemplar este especial énfasis que hace en la obediencia, obediencia a sus instrucciones y a sus pactos. Y aquí dice, si guardaba la misma obediencia y fidelidad a sus pactos como lo hizo el padre Abraham, iban a ser objetos de esas bendiciones. Como lo refiere el capítulo 26, versículo del 4 al 5. En obediencia al Creador, Isaac se establece en Gerar, donde la belleza particular de su esposa Rebeca cautiva a todos cuantos la observan. Rebeca, Rivka, es un nombre en hebreo que significa precisamente eso, cautivante, lo cual le hace temer y prefiere quedarse a un lado y decir que es su hermana para evitar que lo maten para quedarse con ella. Un mismo error que cometió su padre Abraham en igual circunstancia, en igual situación con su esposa Sara, hecho que es descubierto por quien reinaba en esas tierras, que era Abimelech, y reprende como en su oportunidad fue reprendido su padre Abraham ante tal hecho, entendiendo que las consecuencias tan nefastas que pudieran haberse presentado por el pecado de codiciar una mujer casada eran cosas serias. El rey Abimelech advierte a todo el pueblo que sería causa de una sentencia de muerte si alguien se atrevía a tocar a Rebeca o a su esposo Isaac. Ya vemos la manifestación permanente del Señor y cómo la humanidad a veces lo hace a uno trastabillar. Fíjate que ese error que cometió su padre lo cometió él mismo. Por un pequeño momento dudó de la protección del Señor y prefirió dar a su mujer en una imagen como hermana para evitarse que lo mataran para quedarse con ella, pero como el Señor siempre está adelante y como hace incluso que un rey gire instrucciones a todo un poblado de que esa mujer pertenece a Isaac, que quien se atreva a tocarlo a él o a la mujer será objeto de muerte. Vemos en el capítulo 26, en los versículos del 12 al 14, como referencia cómo Isaac, sostenido en bendición por la obediencia por el Padre Eterno, se hizo en extremo próspero, así mismo lo reseñan, en todo lo que hacía, generando una situación de envidia por todos los que habitaban cercanos a él, es decir, los filisteos, quienes taparon todos los pozos que fueron cavados con anterioridad por las personas al servicio de su padre Abraham, lo cual motivó al rey de los filisteos, nos referimos a Abimelech, a pedirle que se retirara de ese lugar. Imagínense cómo estaban estas cosas, que esas personas no podían entender cómo este hombre era tan próspero. Él sí lo sabía, era próspero porque era obediente al Señor y el Señor lo colmaba de bendiciones. Y cómo Abimelech, viendo la situación de envidia que se estaba generando en ese espacio, para evitar problemas, le dijo, mejor Isaac, retírate. Para lo cual Isaac, con los ejemplos de su padre, y volvemos otra vez, qué importantes son los ejemplos que demos los padres a nuestros hijos sujetos a la fe. Isaac se movió, se fue a los valles, un lugar mucho más apartado, como en una oportunidad lo hizo también él, cuando tuvo esas pequeñas diferencias con su sobrino Lot, que los pastores tenían ovejas y éstas se movían de un lado al otro y eso estaba trayendo contienda. Y como Abraham, en una confianza absoluta en los designios del Eterno, le dijo a su sobrino Lot, ¿sabes qué, sobrino? Yo te amo muchísimo, lo cual demostró en muchísimas oportunidades que ha registrado en las Santas Escrituras. Le dijo, ¿sabes qué? Escoge el lugar que tú quieras, el mejor de todos. Que ese lugar yo lo voy a respetar y lo voy a celebrar para que tú te quedes ahí y yo voy al sitio contrario. Y como lo que para Lot era algo estupendo y maravilloso terminó siendo algo cercano a Sodoma y Gomorra, y ya sabemos un poquito de esto y cómo Abraham fue bendecido de una forma impresionante
por sujetarse a la fe y a la confianza en el Señor. Entonces, aquí vemos cómo Isaac se retira, se va a unos valles distantes, muy cercanos a esa zona, e inicia nuevamente sus actividades, destapando unos pozos cavados con anterioridad por los servidores de su padre Abraham, manteniendo los mismos nombres colocados por su padre cada pozo, ¿no? Los pobladores del sector llevaron sus ovejas a pastar en este sitio, o sea, estas personas siguiéndolo, y generaron nuevamente una contienda, reclamando que el agua era de ellos, lo cual llevó a Isaac a abrir otro pozo, siguiendo siendo ejemplar, evitando siempre la contienda y los problemas. Abre otro pozo, por el cual también discuten, abriendo él un tercer pozo. En esta oportunidad, por este pozo no generaron más contienda, por lo cual él sintió Isaac de su corazón colocarle el nombre de Rehobot a ese pozo, reconociendo que tal gracia de ese lugar extenso en el cual nuevamente sería prosperado era concedido por el Creador. Y eso es lo que significa esa palabra en hebreo Rehobot, significa lugar extenso para prosperidad concedido por el Creador. Y aquí vemos la bendición de esa transferencia de bendiciones y de aprendizaje de sujeción en obediencia a el Eterno. Como este hombre, Isaac, no se dio por vencido. ¿Te quieres quedar con ese pozo? Quédate. ¿Te quieres quedar con el segundo? Quédate. Y como este tercer pozo fue un pozo de muchísimo mayor bendición y así está definido como un pozo extenso, donde sobre él reposaría toda su prosperidad en tiempo futuro inmediato para él. Después de todo lo sucedido, Isaac se mueve a Beersheba, donde es sorprendido por la visita del rey Abimelech. Imagínense ustedes esto. Después de haber tenido todos los inconvenientes que tuvo, de haber sido corrido prácticamente por celos, por envidia, Abimelech se va hasta Beersheba a buscar, acompañado de un amigo y del comandante de sus tropas, a buscar nada más y nada menos que a Isaac. Isaac, completamente sorprendido, le hace saber de su sorpresa, le dice, oye, mira, si me corriste, ¿qué estás haciendo tú por aquí? Y Abimelech le reconoce como una persona que es favorecida por la gracia del Creador y le pide hacer un pacto de paz y armonía, dándose cuenta que la bendición del Creador está sobre este hombre, un hombre santo apartado para el Señor, lo cual es reconocido por Abimelech y igualmente su familia, para lo cual le pide hacer un pacto. Dice, mira, con este hombre tengo que estar de buenas porque este hombre donde se movía se sentía la gracia y presencia del soberano del universo. Qué hermosa reseña. Sabía que estaban bendecidos por el Creador, una posición dada por su obediencia. Esta porción también hace mención en paralelo de cómo Esaú, en una forma desconsiderada, las referencias dadas por sus padres, Isaac y Rebeca, teniendo él 40 años de edad, o sea, era un hombre adulto, contrae matrimonio con dos mujeres hititas, completamente opuestas a la educación que le dieron sus padres. Eran politeístas, adoradores de muchas deidades, de ídolos, completamente paganas, lo cual trajo un gran enojo y tristeza a sus padres Isaac y a Rebeca. Para este momento Isaac se encontraba en una edad muy adulta, donde incluso ya había perdido la vista, así lo reseñan las escrituras, y siente que su hora de partir con el Creador está próxima. Siente la necesidad de impartir su bendición especial a quien llevaba la distinción de la primogenitura. Pide a su hijo Esaú que case y prepare una presa previo al momento que impartiría la bendición sobre quien llevaría la primogenitura. Su esposa Rebeca escucha todo y siente que Esaú no es merecedor de tal distinción. Prepara entonces a su hijo Jacob, quien se opone a eso por temor a molestar a su padre y que no le dispensara sobre él una bendición, sino lo propio, ante algo que pudiera considerarse como una burla. La madre asume toda la responsabilidad y consecuencia ante lo que suceda. Le brindan a Isaac, en ese lecho donde se encontraba ya adulto y sin vista, un manjar acompañado de pan y vino, para lo cual Rebeca viste a Jacob con las ropas de Esaú. Al servirle
al padre con voz amable, le solicita que disfrute de lo preparado para que pueda después dispensar su bendición. Isaac, en ese momento, le vienen las dudas de quién le estaba sirviendo esa comida y quién era tan amable haciéndole la invitación a que disfrutara de ese plato tan divino que habían preparado. Y le pregunta, ¿cómo es posible que tan prontamente se diera la casa? A lo cual Jacob le contesta que era por el beneficio del Padre Eterno, su creador, refiriéndose al creador de su papá, esa persona que estaba sujeta permanentemente desde su abuelo Abraham. Sin duda alguna, estas palabras delataron a Jacob en el corazón de Isaac, completamente seguro, porque eso eran respuestas que después de todas las descripciones que nos hacen de Saúl, uno no se imagina que Saúl le va a dar méritos definitivamente del creador. La respuesta de Saúl seguramente, aquí especulando, hubiera sido otra, porque era una persona sujeta en su ego, y lo vemos como ofreció su primogenitura por un plato de lenteja. Entonces no es difícil imaginarse que le hubiera dicho, bueno, papá, eso te lo preparé yo soy muy rápido y yo hice todo esto rápido. Entonces, de tal manera que ya Isaac empezaba a sentir, oye, eh, esto como que no es Esaú, esto suena más a Jacob. Su padre Isaac insiste en confirmar cuál de sus hijos estaba por recibir tan especial bendición y lo toca, diciéndole, pareces a Esaú, pero la voz es de Jacob, teniendo seguridad a que no solo se refería a su voz, sino a sus palabras y a su forma de tratarlo, los cuales eran distintivos de una persona como Jacob, amante de su familia, amante de su hogar, respetuoso. Posterior a esto, su padre Isaac le pide a su hijo presente que se acerque para darle un beso. Este momento es hermosísimo, porque este es el momento en que Isaac, cuando le da este beso a su hijo, a quien le va a dar la primogenitura, le va a dar esta bendición especial, puede percibir su aroma. Y es en este momento cuando le dispensa una hermosísima y muy sentida bendición a su hijo, como la podemos disfrutar en el capítulo 27, versículo del 27 al 29, la cual inicia con estas palabras en el sentimiento de Isaac. Mira, el aroma de mi hijo es como aroma de un campo que bendijo el Padre Eterno. Y que te conceda el Creador el rocío de los cielos y la fertilidad de la tierra, abundancia de cereal y vino. Te servirán los pueblos y te harán reverencia los gobiernos. Serás dueño de tus hermanos. Se postrarán ante ti los hijos de tu madre. Los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Al concluir esta preciosa bendición sobre Jacob, en ese mismo momento, como sujetos al cronómetro del Padre Eterno, llega su hermano Esaú, quien se entera de todo lo sucedido y entre lamentos, berriches y gritos de amargura, le pide a su padre le dispense esta bendición, a lo cual el padre le respondió que la bendición ya había sido dispensada a Jacob y así debería mantenerse, que sobre él estaría una bendición como hijo, pero que debería guardar respeto a su hermano y luchar por sus bendiciones. Imagínense el padre diciéndole esto a Esaú, quien ha mostrado su carácter a medida que vamos teniendo la oportunidad de ver las referencias que nos hacen las Santas Escrituras. Esaú, ante lo sucedido, evidencia que después de la muerte de su padre Isaac dará muerte a su hermano Jacob, lo cual su madre Rebeca, como buena madre, advierte y le envía a donde su hermano Labán, donde su tío, por su seguridad. Su padre Isaac, antes de partir, le llama y lo bendice. Y aquí vamos a ver algo que nos da una referencia clara, concisa, precisa, que un padre que ha pasado por un momento que pudiese verse como un engaño, como una burla, donde podemos disfrutar en cada detalle porque tenemos que colocarnos la lupa del Creador y ver detrás de las líneas y entender quién era Isaac, quién era Esaú y quién era Rebeca. Y sobre todo, quién era Jacob. Vemos cómo esa profecía, esas palabras que el Señor colocó en el corazón de una madre angustiada que veía ese forcejeo en su vientre y ya sentía
como que una disputa, una contienda entre estos dos seres que llevaban su vientre, el Señor le dijo, no te preocupes, estás germinando dos semillas que serían la semilla de dos naciones. Y el mayor de ellas, refiriéndose a Esaú, servirá al menor. Casualidad que su padre Isaac y que su madre Rebeca, quien escuchó estas palabras directamente del Creador, de alguna manera propiciara todo lo que se dio, que la bendición especial, esta consideración especial de los labios de Isaac la recibiera su hijo Jacob. No lo creo. Que el padre le preguntara a su hijo en varias oportunidades donde estaba jugando y viera la amabilidad, ese trato afable en la forma de servirle, y que luego con un beso le diera tan especial bendición, no lo creo. Y aquí vamos a ver el por qué. No solamente es una sensación que siente mi corazón, sino que piensan ustedes cuando ven cuando su padre sabe que Isaac va a partir, que Jacob va a partir, y su padre Isaac le llama y lo bendice. Y le pide antes de bendecirlo que no tomara esposa alguna en Canaán, previendo lo que ya le habían advertido a su hermano. Dos muchachos criados en la misma casa, la misma educación, y fíjense cómo el otro le hizo caso omiso a sus padres y terminó teniendo no una esposa, sino dos hititas, ¿no? Hititas. Y aquí le pide a Jacob que no se case con ninguna mujer de Canaán y le pide incluso que tome como esposa, ahora que va a estar con su tío Labán, a una de sus santas hijas. Y después de esto, de pedirle esto con el corazón, tomando como referencia lo que ya había vivido con Esaú, lo bendijo nuevamente de una manera igualmente hermosa, como lo referencia el capítulo 28 del versículo 3 al 4, diciendo: que el Todopoderoso te bendiga, te haga fructífero y te haga numeroso, que seas una congregación de pueblos, que te sea concedida la bendición de Abraham a ti y tu descendencia contigo, para que poseas la tierra donde residas, la cual otorgó el Creador a Abraham. Fue casualidad que se dieran las cosas como se dieron, sin duda alguna. Si tenían alguna duda, por lo menos para mí, aquí queda despejada. ¿Por qué? Porque ningún padre que se siente engañado o que no profesa una bendición especial a un hijo le reitera una bendición tan hermosa como la primera a su hijo, como esta, donde le dice que la bendición de mi padre Abraham, una bendición sustentada por el Eterno en todo momento, tanto a Abraham como a Isaac, sea transferida a ti y a tus generaciones. No hubo casualidad, señores, no hubo lo que pudiera parecer como un engaño realmente, sino yo siento definitivamente que fueron los designios del Señor, los cuales ya estaban anticipados desde que existía esa contienda en el vientre de Rebeca. Esaú presenció la bendición impartida por Isaac a su hermano Jacob. Imagínense ustedes este momento. Al igual que sus instrucciones, la cual sin duda alguna obedeció Jacob en satisfacción de sus padres, tanto de su padre Isaac como de su madre Rebeca. Después de esto, dicen las escrituras, Esaú tomó como esposa nada más y nada menos que a Mahalat, hija de Ismael. Ismael es el hijo de Agar, que era la sirvienta, era una sierva, una servidora de la abuela de Esaú, la mamá de Isaac, Sara, que tuvo con su abuelo Abraham, un hijo que fue motivo de discordia, porque sabemos que eso fue una flaqueza que tuvo Sara, especialmente, particularmente Sara, porque así lo reseñan las escrituras, que viéndose que era normal, era natural, que viéndose en esa edad tan avanzada, 89 años de edad, ya con la menopausia, y eso lo indica también la Santa Escritura, ya no tenía el ciclo menstrual. ¿Cómo va a esperar ella que a esa edad, con su esposo de 99 años, va a tener un hijo? Y en ese entorno donde ya se sabía estéril, le pide a Abraham
que tome a su sierva como esposa para darle un hijo y pueda transferir todas sus bendiciones, todo su legado, toda su herencia. Y vemos cómo el Señor, después en un acto hermosísimo en presencia de 3 emisarios, ante la cortesía que caracterizaba a Abraham, le lleva esa buena nueva de que serían padres, lo cual le propició risa en ese momento y por eso el nombre tan hermoso que le dan de Isaac, que es el que propicia una risa, y tienen ese hijo estando Sara de 90 años y Abraham de 100 años. De tal manera que este hijo, que fue motivo de discordia, porque trajo muchos inconvenientes, y esto lo tenía que saber Esaú, no fue a escoger otra mujer, además de las 2 hititas, que a esta mujer Mahalat, hija de Ismael, como esposa. Imagínense ustedes cómo concluye esta porción de estudio. El regalo hermosísimo, la bendición hermosísima que el Eterno nos obsequia en sus santas palabras, en esta porción preciosa, Toledot, nos regala, son 2. La primera, en mi sentimiento, la fe. Cómo esa fe que todo el tiempo sostuvo a Abraham en esa relación tan hermosa que lo llevó a tener una relación definida por la Santa Escritura como de amistad con el mismísimo Creador, fue transferida en bendición a su hijo Isaac, quien guardó la misma fidelidad, la misma pasión, el mismo amor por el Eterno en obediencia y lo hizo tan fructífero que imagínense que generó envidia, lo corrieron a un lado, tomó los ejemplos hermosísimos de su padre en ese vínculo tan precioso y tan preciado con el Eterno, donde evitaba las contiendas, iba a un lado porque sabía que con él estaba el soberano del universo y siempre se lo hizo sentir, siempre estuvo lleno de bendiciones. Y vemos cómo 2 hijos, y aquí vemos a la humanidad. De hecho, hay un paralelismo importante donde se toma como que el pueblo de Dios, sin duda alguna, es descendiente de Isaac y de Jacob. Y Jacob, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, el Señor le cambiaría el nombre por Israel, que significa el que lucha con el Creador. Y como por el otro lado se encuentra Esaú, a donde se atribuye que es de alguna manera simbólica el mundo completo, toda la humanidad con sus cultos, doctrinas y religiones de hombre. Porque entendemos ahora que el Señor jamás, un creador de amor, pudo haber tenido dentro de sus intenciones crear cultos y religiones, división alguna. Todo lo contrario, el Padre Eterno quería unión y fue bastante claro en que tenía un solo pueblo. Descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien el Señor le cambiaría el nombre por Israel, y todos los invitados a participar en eso, los cuales pudiéramos no ser miembros de esa misma genética, de esa misma herencia directa de Abraham, de Isaac y de Jacob, pudiéramos ser extranjeros todos, ajenos a ese pueblo original, igualito. Como nos dice el Señor en sus instrucciones, todo aquel que sea siervo fiel, que se sujete a las escrituras, que se coloque ese anillo de compromiso, que es el 4.º de los mandamientos, el Shabbat, el santo día de reposo, y haga lo que al Señor le es grato, todas sus instrucciones, guarde obediencia y le tengan a Él como el único, el soberano creador, uno solo. Serían parte de este hermoso pueblo. El acto, la fe, la obediencia, lo cual está bien claro en este hermoso estudio que hemos compartido. Y el segundo aspecto, cómo podemos servir de bendición en la herencia más importante que le podemos dejar a nuestros hijos, que es la obediencia, ceñirse al Señor. Vemos entonces cómo podemos ver un mundo dividido, que pareciéramos que todos somos iguales, incluso empezamos a ver cosas interesantes como que el Señor nos habla de que esta parte mayor, que este
que sería la base de una estructura de una mayor o más numerosa población, Esaú, y nos vemos que quizás los seguidores de doctrinas y religiones, los que han hecho su propia religión y han dado una interpretación evidentemente errónea a la Santa Escritura, son la mayoría. Aquí el Señor nos dice, este mayor en las Escrituras terminará sirviendo al menor. ¿Quién es el menor? El pueblo de Israel, los descendientes de Jacob en su línea directa y los extranjeros, todos aquellos que no tenemos la certeza que podemos venir de esa simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, no nos tiene eso con importancia ni nos va a quitar el sueño, porque el Señor dice, esto es para todas las naciones, y es enfático en todos los momentos, porque Él dice, a partir de ustedes serán benditas todas las naciones que sigan en obediencia las instrucciones del Creador y su pacto. Qué hermoso regalo nos ha hecho el Señor en esta porción de estudio, la cual nos invita a definitivamente a guardarnos en fe y obediencia y a tener la responsabilidad de educar a nuestros hijos con este mismo amor al Eterno, porque aquí vemos las bendiciones que siempre estuvieron presentes contra viento y marea, que no hay envidia, que no hay nada que pueda atentar contra los hijos del Creador, porque eso es parte de sus promesas. No me queda ahora sino decirles, Shalom, que la paz inigualable del Padre Eterno desborde por completo sus almas y corazones.